Yus Canal Multimedia presenta El género en la cultura con Alma Alonso Nájera, transmitiendo desde el Séptimo Continente en Avenida Universidad 2219, a un costado de Ciudad Universitaria. Hola a todas y todos. Les saluda Alma Alonso Nájera en nuestro programa El género en la cultura. Hoy les comparto un párrafo del libro Tercera llamada, Orientaciones de género para la vida cotidiana, de Marta Leñero, que nos dice: a lo largo de la historia, las sociedades han asumido que en el sexo biológico y anatómico, en nuestros cuerpos determina por sí solo las características y los modos de ser que se adjudican a lo femenino y a lo masculino. Esto es, que las mujeres deben ser femeninas y los hombres masculinos. Se ha comprobado que esto se refiere a construcciones socioculturales y no son naturales. Las características o atributos construidos histórica y culturalmente para la feminidad o masculinidad no vienen inscritos de antemano en los cuerpos sexuados, sino que dependen de construcciones culturales de larga historia y duración. El problema está en que estos rasgos o características se han estereotipado, es decir, se han fijado como inherentes e inmutables en nuestros cuerpos. Aun cuando la experiencia nos diga que las mujeres y los hombres podemos desarrollar rasgos que no dependen de nuestros cuerpos sexuados, así por ejemplo, a las mujeres nuestro sexo no nos impide ser inteligentes y valientes o sensibles y hogareños a los hombres. Los estereotipos de género se definen entonces como concepciones y modelos sobre cómo son y cómo deben comportarse la mujer y el hombre. El inconveniente de estos estereotipos es que implican desigualdades y desventajas que restringen accesos y oportunidades solo por el hecho de que se es hombre o se es mujer. Hasta aquí la cita de Marta Leñero. Precisamente relacionado con esta cita les comento que el gobierno del Distrito Federal está haciendo una feria de empleo que le llaman Diversidad Sexual Femenina, es decir, dirigida a las mujeres lesbianas. El dato nos lo pasaron ya un poco tarde. La feria ya ocurrió el 15 de agosto en la delegación Coyoacán, en el Jardín Hidalgo, pero sí les doy las direcciones de internet donde pueden ver sobre este tema, porque es una de las cuestiones que forman parte de los estereotipos. Se supone que a todas las mujeres tienen que tener la misma orientación sexual y todos los hombres tienen que tener la misma orientación sexual hacia el sexo opuesto. Y la realidad es que si salimos a la calle y vemos la vida, encontramos que no es así. Desde siempre, si leemos historia, vemos que desde siempre no ha sido así. Que sí, vemos muchas mujeres que estamos orientadas hacia el sexo opuesto, pero hay muchas otras que les encanta su propio sexo. Entonces, en esta Feria de Empleo Diversidad Sexual Femenina la pueden encontrar en http://feriasdeempleo.sTPS.gov.mx/FE, esas últimas con mayúsculas, o en http://www.dges.df.gov.mx. Muy bien, en esta emisión, ya pasando ahora sí a nuestro programa de radio, vamos a hablar de programación neurolingüística. Contamos con la presencia de Vicky Córdoba, que es psicoterapeuta, psicotraumatóloga, tiene un máster en programación neurolingüística. Hola, Vicky. Hola, Alma, encantada de estar aquí contigo. Hola a todo el auditorio, y me da muchísimo gusto participar en el programa de otra emisión de Género en la Cultura. Muchas gracias por venir, Vicky. Y bueno, titulamos el programa de hoy Entre broma y broma, la verdad asoma, porque hoy vamos a hablar de los mensajes que transmitimos o nos transmiten aparentemente en broma, por lo que supuestamente no tienen ninguna incidencia. También vamos a platicar acerca de las creencias, cómo se instalan en las personas y cómo las condicionan, y por supuesto cómo podemos cambiarlas. Vicky, ¿qué te parece si empiezas por explicarnos en qué consiste la programación neurolingüística? Bueno, la programación neurolingüística es un modelo de comunicación humana que trabaja, que estudia los patrones mentales. La programación neurolingüística permite conocer los procesos mentales que utilizamos para codificar la información.
la información que nos llega. Es decir, nosotros percibimos la realidad a partir de nuestros 5 sentidos y entonces la integramos. La decodificamos y la integramos, la estructuramos en el cerebro y esa estructura, por supuesto, que entra por unos filtros, ¿no?, del cerebro, que tiene que ver con cultura, tiene que ver con características neurológicas y tiene que ver con lingüística, es decir, nuestro idioma, y tiene que ver obviamente con nuestra historia personal, nuestra historia particular. Todos esos filtros hacen como una dinámica en donde nosotros somos totalmente individuales e irrepetibles, ¿no? Aunque nos parezcamos, obviamente, ¿no? ¿Sí? Tengamos muchas cosas en común. Se sabe inclusive que dentro de las familias, muchas veces hermanos, siameses, incluso gemelos, no tienen la misma experiencia, y es a partir de estos filtros que son totalmente personales, ¿no? Entonces, estos filtros hacen que se estructure la información de tal manera que se convierten en reacciones químicas, se convierten en conductas, se convierten en actitudes, en emociones, obviamente, y eso nos da una postura ante la vida totalmente personal. Qué interesante. Es decir, a ver, yo recibo una información, la puedo recibir verbal, la puedo recibir visual o sensorial. Pero antes de que entre a mí, también pasa por mis creencias previas de cómo fue mi familia, qué ideas tengo, de qué información dispongo. Es automático. Automático. Todo este proceso se hace totalmente automático. Por eso a veces ocurre que vas a ver una película con alguien y tú captas unos mensajes de la película y tu amiga o amigo capta otros completamente diferentes. La experiencia es totalmente personal, totalmente personal. O sea, una situación difícilmente se ve igual, ¿no? Independientemente de las personas, aunque tengan la misma experiencia como tal familiar, ¿no? Ajá. Son diferentes puntos de vista, son diferentes formas de pensar, son diferentes, nos llama la atención diferentes cosas, ¿no? Totalmente personal. Por eso nos encontramos familias donde hay hermanos completamente diferentes entre sí. Completamente diferentes. Pero además ahorita se me está ocurriendo que sí tenemos una creencia más o menos generalizada de que por ser alguien de la misma familia va a ser similar. Porque no sé si te ha tocado que de pronto tienes una amiga que tiene un novio guapo, simpático, inteligente, atento, etcétera, y lo que se te ocurre es preguntarle, ¿no tendrá un hermano? Un hermano por ahí. Porque piensas que el hermano va a ser igual, ajá, pero no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente. Es otra persona con otras características y con otra forma de percibir y de ver y de funcionar en la vida. Y esto, la programación neurolingüística nos explica este tipo de cosas. Y luego, ¿en qué nos ayuda a saber? No solamente nos explica, porque a medida que conocemos un proceso, a medida que conocemos la estructura y la estrategia de este proceso, entonces podemos manipularlo. Y cuando digo manipularlo, es desprogramar aquello que está programado, aquellas experiencias que nos limitan, que nos impiden, que nos detienen para lograr lo que nosotros queremos, para ser aquellas personas que queremos ser. Y al contrario, ¿no? Podemos instalar o programar aquello que nos funciona y aquello que puede ser funcional y determinante para nuestra vida. Entonces, esto es lo maravilloso de la programación neurolingüística, que entiende este proceso, estos formatos, estas estructuras, ¿sí? Y se puede trabajar con ellas en forma individual, en forma sistemática, hacerlas, ¿no? Para poder acomodarla, para poder hacerla a nuestra a lo que necesitemos. Exactamente, ¿no? Para hacerla más funcional para nuestra vida. Se me ocurre, por ejemplo, relacionándolo con el tema de nuestro programa, una persona que le enseñaron que las mujeres tienen que servir a los hombres. Uh-huh. Y pues por más que trata de desprenderse de esta idea, le llega cada vez que hay una reunión, dice, si es hombre espera que le sirvan, aunque la mujer esté haciendo 27 cosas, él no, ninguna dice me tiene que servir. O
al revés, la mujer tiene que hacer 27 cosas, pero además también quiere servirle, no quiere que él se sirva porque siente que esto estaría traicionando lo que aprendió. Ujú. ¿Qué podría hacer desde el punto de vista de la programación neurolingüística? Primero, ver dónde se instaló, ¿no? ¿Cómo se instala? Es decir, ¿qué proceso? Visualmente, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que te dice a sí misma? ¿Sí? Y qué es lo que siente al respecto, y empezar a cambiar, empezar a modificar estas estructuras para que ella pueda tener más acceso a ese cambio que ella quiere. Pero lo primero que hay que hacer es tener conciencia de aquello que no nos gusta, de aquello que queremos cambiar. Porque hay otra cosa que es muy importante. Aquello que creemos, ¿no? Esto es muy de programación neurolingüística. Estos juegos de palabras son muy de programación neurolingüística porque van al inconsciente directamente, ¿no? Aunque gramaticalmente sean redundantes, ¿no? Entonces, aquello que creemos, ¿sí? Aquello que creemos que son nuestras creencias, no son realmente las creencias. No son nuestras creencias que nos determinan o que nos llevan, ¿no? Hay una parte, no nos olvidemos de que tenemos dos cerebros, que tenemos, bueno, los doctos llaman los cerebros, no ni siquiera hemisferios cerebrales, porque son tan complejos y tan completos que son como dos cerebros, ¿no? Por sí mismos. Entonces, nuestro cerebro izquierdo tiene que ver con la parte racional y nuestro cerebro derecho con la parte emocional. Ahí se genera todo lo automático, se generan todos nuestros procesos internos, todo nuestro latido del corazón, todas nuestras funciones internas, el parpadeo, la respiración, etcétera, y también todas las funciones que son hábitos, que son automáticas. Y entonces, por supuesto que estas estructuras se hacen automáticas y se reacciona en automático, ¿no? Entonces, hay no entra la conciencia. La conciencia está en el hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces, es interesante como integrarlo. Es decir, puede haber cosas que estés haciendo porque así las has hecho siempre. Así es. Pensemos, por ejemplo, ahora que se habla tanto del respeto y de esta cuestión del hostigamiento sexual, se dice incluso el decir piropos, ya tuvimos un programa hace poco, supuestos piropos, pero que a veces son insultos y agresiones en la calle a las mujeres. Quizá algunos hombres lo hagan de manera automática porque así lo aprendieron, ni siquiera pasa por una decisión, sino que ven a una mujer que les gusta y enseguida se les ocurre decirle algo. Es automático, necesita pasarse a la conciencia para ver cuál es el impacto, qué verdaderamente tiene que ver conmigo, ¿no? De esto que estoy haciendo, ¿no? Y pasarlo a partir de la conciencia a cuestionarlo y a confrontarlo con mi realidad. Así es. Primero decir sí lo quiero hacer, no lo quiero hacer, sí reconozco que es falta de respeto. Primero darnos cuenta. Darnos cuenta que lo hacemos. Darnos cuenta que lo hacemos. De verdad, ¿no? Es muy interesante. Nosotros aprendemos cosas totalmente automáticas. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Simplemente una persona, por ejemplo, unos padres que le dicen a los hijos: no mientas, no es conveniente echar mentiras, nunca mientas, hay que ser verídico, hay que ser honesto, etcétera, etcétera. Llega un cobrador, ¿no? Y le dice: dile que no estoy, ¿no? Entonces, por supuesto que el verbo, aquello que les dicen a los hijos, los padres, no mientas, pues se quedan como en una idea racional. Y eso es lo que los hijos van a decir: yo no miento, por supuesto y a sus hijos les van a decir: no mientas. Por supuesto, aunque hagan totalmente lo contrario, estas incongruencias, ¿no? Así y se es. dan, somos muy incongruentes los seres humanos. Y gran parte del trabajo personal que se da en terapia, gran parte del trabajo es interno, requiere esta parte de ser congruente, de encontrar estas incongruencias para integrarlas. Siguiendo tu ejemplo, parecería, a ver si lo entendí bien, que yo tengo la información, no debo mentir, pero como oí a mis padres mentir, pues miento.
Entonces, cuando se me ocurra, voy a decir una mentira por lo que sea, decir, no la voy a decir. Exacto. ¿No? Primero me estoy dando cuenta que estoy diciendo una mentira. Exacto. Primero, ¿no? sí. Primero. Cuando ¿no? planeo mi mentira, la mayoría de las mentiras se planean. Exactamente, ¿no? Y entonces me doy cuenta de, es que esto es mentira, ¿para qué me sirve? ¿No? Okay. O sea, no quiero ser así. No porque me dijeron mis papás, no porque se debe hacer, no porque la honestidad, el deber ser, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y es porque yo quiero ser como yo quiero. ¿No? Porque yo quiero ser auténtica, porque yo quiero ser honesta, porque son mis valores y son los valores que sí repercuten en mi vida y que quiero que me definan. Ok, bien, entonces si queremos, o sea, podríamos decidir no ser honestos. Por supuesto. Pero decidámoslo, ¿no? Así es. Digan, oye, no, a mí me gusta mentir y me encanta. Bueno, está bien. No se lo digan a los demás porque no les van a creer nada. Pero, y sus mentiras ya no van a funcionar. Pero si deciden que sí quieren ser honestos, entonces esténse siempre vigilando y cada vez que se les ocurra decir una mentira, ya sea programada o espontánea, cámbienle y no digan mentiras. Exactamente. ¿No? Esa es la propuesta, ¿verdad? Y solamente porque yo quiero ser honesta, porque yo quiero ser como yo quiero ser. Sí. ¿No? O sea, en esta mejor versión de mí misma, ¿no? En la que día a día me estoy puliendo y soy más congruente conmigo y me siento bien conmigo. Pues los dejamos con esta reflexión tan interesante de Vicky Córdoba. Vamos a un corte y regresamos en unos minutos aquí en El Género en la Cultura. Recuerden hacernos sus comentarios en el Facebook, en facebook.com/género y cultura, y en el Twitter @género y cultura 1 con el hashtag El Género y la Cultura. Estás escuchando IUS Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Soy la doctora María Leoba Castañeda Rivas, directora de la Facultad de Derecho, y los invito a que escuchen toda la semana la programación de IUS Canal Multimedia de la Facultad. Ya estamos de regreso con el tema Entre broma y broma, la verdad asoma. Para preguntarle a Vicky qué ocurre en el inconsciente con los apodos supuestamente cariñosos, como gordita, chaparra, cosita, bodoque, etc. Vamos a escuchar un podcast de YouTube en el que una joven comenta sobre los apodos que le han puesto. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Al fin un lunes pues bonito y todo, me se acaba de ir una puerta. Y pues aquí, contenta yo porque estoy al fin grabando, así bien chilling y toda la cosa. Me encanta cómo está el día, soleadito y todo. Y pues quería contarles algunas cositas chistosas que me han pasado. Bueno, no que me han pasado, bueno, sí me han pasado los últimos años. Y es en cuanto a los apodos. Normalmente uno odia las etiquetas, pero hay unas que son súper chistosas. Y pues aquí va. Son como la lista de los apodos más chistosos que me han puesto. Y pues me han dicho de todo. Bueno, cuando estaba chiquitita, así bien chiquitita, tenía una tía que me decía garrapata, porque yo era bien chiquitita y ella me pasaba chineando y toda la cosa, y yo así como que me le prendía como una garrapata. Así que desde entonces ella me decía así. Obvio, a ella la mataba que yo le dijera tía chiquita, porque es como de mi estatura y yo soy chaparrita. Entonces garrapata fue mi primer apodo. Luego mi prima me empezó a decir Pili, y pues así, es cierto, los apodos que pone la familia de vez en cuando los dejan de usar, porque no me dicen así desde hace años. Luego, pues, en el colegio y en el kinder, bueno, no en el kinder, ya en el colegio me decían cuatro ojos, porque fue cuando empecé a usar lentes, a eso de los 6 años. De ahí me decían, ¿qué más me decían? Unas amigas muy lindas que me decían Titi.
Curiosamente yo ahora le digo Titi a mi perra. Me han dicho pulga, pitufo o pitufa. Curiosamente mi compu es la pitufita, o sea, mi mini laptop. Y mi carro es el pitufo porque también es chiquito. Entonces como que vivo entre pitufos. Me han dicho también Betty la Fea. Cuando se puso de moda esa novela, yo usaba frenillos. Me decían Betty la Fea porque curiosamente los lentes que andaba eran igualitos a los de ella. Y es como que... sí, Betty la Fea. Me han dicho... ¿Qué más me han dicho? Bueno, a ver, me han dicho... para esto del 2000, cuando salió esta revolución tecnológica y se dio de cero, empezó a darse a conocer entre los niños de esa época el internet, las computadoras y esas cosas. Yo me acuerdo que me decían microchip, porque, o sea, obviamente el microprocesador de una computadora, o sea, el CPU, era... un chip, entonces me decían microchip y yo, ok. Porque de hecho siempre he sido una nerd o una geek desde chiquita. Igual eso me han dicho que soy una nerd, que soy una geek. Me han dicho que soy la computadora de Plankton. Gio, un saludo. Vos sos el payunco que dijo eso. Me han dicho también pulga. Me han dicho pioja. No pioja. Bueno, mi hermana me decía también enana, cosa que a mí sí me parece ofensivo. Es el único sobrenombre que me parece ofensivo. Me han dicho vampirita, eso sí, porque pues me fascina esto de la mitología vampírica y toda la cosa. En un gran calor, pues no, de plano estás en un gran calor yo con esta melena. Y pues, ¿qué más? Me han dicho... Checa, ¿por qué? No sé, no entiendo por qué, pero mi nana me decía Checa, y así varios apodos de esa índole, sobre todo en relación a mi estatura. Vi que acabamos de oír esta grabación. ¿Cómo escuchas a esta muchacha? ¡Qué barbaridad! Bueno, ella trata de hacerlo como muy light, ella trata de hacerlo como muy, muy ameno, ¿no? Sin embargo, ahí podemos notar que hay cosas que a ella le tocan. Cuando ella dice enana, ¿no? No me gusta que me digan enana, ¿no? No me gusta. Más adelante, no sé si se escuchó, pero habla de que ella se apellida Piñate. Ajá. Y cuando le dicen pequeñate es verdaderamente devastador, ¿no? Entonces, esto no es verdad. La broma no la concibe nuestro hemisferio derecho. O sea, ahí llega el impacto emocional y por supuesto que hay una reacción. Independientemente de la reacción hacia afuera, es muy interesante esto, porque todas las palabras entran a las neuronas, ¿no? Y nos dan una información bioquímica. Entonces, cada palabra automáticamente hace que tengamos imágenes mentales, ¿no? Nos demos cuenta de ello o no. Cuando alguien nos dice, por ejemplo, esta chica que le dicen enana, ella automáticamente hace una imagen de ella misma. Y por supuesto que hace una imagen de enana o sabe Dios, ¿no?, con qué características se vean. Y esto influye totalmente en la autoestima, en su autoconcepto, ¿no? Entonces, por supuesto que sí la limita, por supuesto, aunque ella aparentemente, racionalmente, ahí está el cerebro racional, diga, no, yo los tomo muy a la ligera. Parecería ser que las toma a la ligera. Me da risa. Y ay, pues me dicen piojo y me dicen chinche o no sé. Sí. Me dicen piojo y me dicen tal cosa y me dicen tal cosa, ¿no? Pero lo toma como muy, muy a la ligera. Parecería ser que se le resbala. No es cierto. O sea, no es posible que se le resbale, ¿ok? Es como la parte racional, ¿no?, está imperando, pero la parte emocional tiene un efecto y tiene un efecto en autoestima. Y además oigo como ganas de encajar, ¿no? Que si me están poniendo muchos apodos, pues yo les digo, espérame, no me puedes poner apodos, me separaría de ese grupo. Entonces el de supuestamente participar con ellos, dejar que lo hagan, es como querer participar y encajar en los grupos, pero creo que es un costo altísimo. Es un costo altísimo, definitivamente, y es un costo de autoestima altísimo, ¿no? Es un costo de incongruencia, es un costo de sufrimiento, aunque lo tamicemos, ¿no?,
por nuestro hemisferio izquierdo, la parte racional, no pasa nada, pues es totalmente una palabra, o sea, no pasa nada. A mí no me afecta, a lo mejor eso me da importancia, ¿no? A lo mejor encajo en los grupos y soy más popular. Entonces, hay ganancias secundarias. Ajá. Digamos ahí, ¿no? O sea, es el precio, sí, el precio de autoestima, el precio de tener una creencia mía de mi autoconcepto limitante, pero el precio es que gano también, o sea, la ganancia secundaria es que gano popularidad, gano que me busquen más, gano que se rían, gano que sea, y que parecer interesante, parezco segura, o sea, todas esas ganancias que son totalmente inconscientes y son de hemisferio derecho, pues en un momento dado compensan, parecería ser que se compensan, ¿no? Y entonces se paga el precio. Así es. Pero no es inocuo, pero no es, definitivamente no es inocuo. Siempre te afecta. Definitivamente. Y relacionándolo nuevamente con el tema del programa, muchas cosas que se les dicen a las mujeres, como decirles chaparra o chaparrita, pues de cariño, chaparrita, claro, gordita, flaca. Todo este tipo de apodos son peyorativos porque ninguna mujer realmente ni quiere ser chaparra, ni quiere ser flaca, ni quiere ser gorda, ¿no? Así es. Quiere tener buen cuerpo. Entonces, que no pasa ni por flaca ni por gorda. Entonces, todo este tipo de cuestiones sí pegan directo a la autoestima. Directamente a la autoestima. Y hay unas que más, por ejemplo, si una persona es bajita y le dicen chaparra, por ejemplo, pues por supuesto que le pega más, ¿no? Y si es delgada y le dicen gordita, pues a lo mejor no le pega, por supuesto, no le importa, ¿no? Pero hay cosas que sí pegan y sí tocan el inconsciente y sí tienen un impacto muy, muy fuerte. Así es, y te condiciona, ¿no? Y quizá por alguna extraña razón, porque nuestra sociedad es así, entre comillas, bromista, no te atreves a decirle, no me digas así, no me gusta. Porque hay precios también. De decirlo. ¿No? Sí, o sea, okay. A lo mejor la otra persona se enoja, a lo mejor dejo de ser popular, a lo mejor, ay, qué sangrona, ay, yo te lo dije en broma, etcétera. Hay precios también, ¿no? Entonces, pues la persona decide si le entra, si va hacia estas cosas y a estas bromas, a estos apodos, si le entra eso, ¿no? O si definitivamente a lo mejor se aísla, o a lo mejor es sangrona, o a lo mejor no la ven, o a lo mejor no. Y entonces hay también otros precios de hacerla a un lado. O encuentra otra manera de relacionarse. Ya sea que encuentre otro grupo, porque en mi opinión, si estás con un grupo que el precio de estar con el grupo es que te estén sobajando y te estén minando la autoestima, me parece que es tan caro que yo no lo pagaría. Me buscaría otro grupo de personas que no hicieran ese tipo de cosas, ¿no? Creo que eso, lo que acabas de decir es algo muy importante. A medida que tenemos un proceso personal y estamos más trabajadas, nosotros decidimos, ¿no?, hallar personas más saludables para que estén con nosotras, ¿no? O con nosotros, ¿no? Más saludables, que nos aporten, que nos den cosas y que nosotros podamos ser aquellas personas que queremos ser, ¿no? No nada más estar simplemente por estar con cualquiera, nos haga lo que nos haga. Entonces podemos elegir, pero a partir de la conciencia y a partir de este tocarnos a nosotros. Las emociones, esta sensación de bienestar o de malestar, son como los focos rojos del coche. Nos dan pautas para que nosotros decidamos, elijamos, ¿no? Elijamos estar con alguien, no estar con alguien, etcétera, ¿sí? Y verdaderamente tengamos nuestro poder personal y podamos nosotros vivir mejor. Pero hay personas, por ejemplo, que no toman en cuenta, ¿no?, estas sensaciones de simplemente de agrado o de desagrado. Lo minimizan y entonces siguen adelante y los precios que pagan emocionalmente y de autoestima son muy altos. Que lo escuchamos más bien en esta cuestión de YouTube, donde ella lo platica como queriéndose hacer muy simpática, como que le parece algo gracioso, pero se le nota, en mi opinión, se le nota lo mal que se siente con tantos apodos que le han puesto y que todos
son peyorativos. Todos son peyorativos. Entonces creo que es un precio demasiado alto y que esta joven tendría que saber que efectivamente ese grupo quizá donde le están poniendo ese tipo de apodos no va a cambiar, pero que ella sí tiene alternativas, porque la alternativa es buscarse otros grupos de personas más respetuosas. Inclusive es muy interesante porque ella elige esta parte de Luna, ¿no? Porque ella no se llama Luna. Ajá. Entonces elige, porque esta parte de Luna, este apodo, digamos, este apodo, este sobrenombre que le ponen de Luna, vibra con ella. Si no, hubiera dicho Piojo, ¿no? Ay, pues soy la Pioja, soy el Piojo, ajá, ¿no? Pero ella se identifica más con Luna. Y ahí me parece que tras esta parte emocional es una clave contundente. Y esto me lleva a una pregunta. Entonces, yo he estado con gente que le ponen apodos y les digo, oye, no te dejes poner apodos, ¿no? ¿Por qué lo permites? Es que a mí me gusta. Entonces, si una persona, pensando en este de Piojo, le gusta que le digan Piojo, ¿habla un poco de su autoestima? Habla de su autoestima, por supuesto. Ah, ok. O sea, no está tan bien su autoestima. Y no me quiero referir al entrenador de fútbol. Ahorita me estoy dando cuenta que sí hay una persona específica que le dicen Piojo. Bueno. Pero quizá hable de que no tiene tan bien su autoestima, ¿no? Así es. Lo tiene que, lo tiene que transformar de tal manera esta persona para poderlo introducir, integrar a él o a ella, ¿no? De manera funcional. O sea, hay todo un proceso. El Piojo a lo mejor piensan que porque es güero, o sea, tiene que pensar algo positivo para poderlo integrar, porque si no, tiene efectos contundentes y negativos. Ok, muy bien. Y bueno, pues interesante este punto de vista de los apodos. Y creo que cada quien que pasó por la secundaria tiene un apodo, lo sepamos o no. Yo le decía hace rato a Vicky en el corte que cuando me dijeron que si quería saber qué apodo tenía, les dije que no, y y estoy encantada de no haberlo oído. Pero hay mucha gente que sabe bien su apodo, entonces reflexionen sobre eso, ¿no? ¿Qué tanto les gusta realmente o por qué les gusta? Y hay algo interesante que, si me permites, vamos a pedirle a nuestro auditorio, ¿sí?, que hagan un ejercicio muy, muy breve, ¿no? Claro. En esta parte de un apodo, por ejemplo, que les hayan puesto, o alguna frase, a lo mejor de niñas, se nos quebró un plato y dicen, ay, que eres una tonta, inútil, etcétera, ¿no? Y entonces que se digan por 10 segundos a sí mismas o a sí mismos, ¿no? Esta parte, soy una tonta, soy una tonta, soy una tonta, y que se metan como en esta frase, ¿no? Y que perciban cómo es la reacción de su cuerpo, si es agradable o desagradable, ¿no? Y por el contrario, yo puedo, yo voy hacia adelante, soy inteligente, soy capaz, alguna de estas positivas, ¿no? Y cómo se sienten con ello, ¿no? Y entonces, para que hagan una diferencia y chequen los apodos, por supuesto, ¿no? Ya con esta referencia podrían checar los apodos, a ver qué tanto está influyendo y está impactando a su inconsciente. Cada vez que lo escuchan, ¿no? Bueno, pues vamos a un corte durante el cual les proponemos que reflexionen sobre esto, que hagan el ejercicio que recomienda Vicky Córdoba. Y también se pregunten si les gusta hacer bromas a otras personas, qué tipo de bromas hacen. Se pregunten si están queriendo transmitir algo encubierto en lo que parece una inocente broma o un apodo cariñoso. Y que también recuerden qué tipo de bromas han sido víctimas y cómo se han sentido. Regresamos en unos minutos aquí en El Género en la Cultura. Recuerden hacernos sus comentarios en el Facebook, en facebook.com/Género y Cultura, y en el Twitter @Género y Cultura 1 con el hashtag El Género y la Cultura. Estás escuchando IUS Canal Multimedia, Derecho a tus oídos. Amigos con Derecho, un espacio radiofónico de tertulia, revista, divulgación jurídica. Acompáñalos todos los jueves a las 19 horas a través de IUS Canal Multimedia. Bien, pues ya estamos de regreso con el tema Entre broma y broma, la verdad asoma.
Y bueno, les comentamos en el corte que el ejercicio que nos recomienda Vicky está muy interesante. ¿Qué tanto te sientes bien con el apodo? ¿Qué tanto te sientes bien o mal con el apodo, no? Y yo quisiera sumar a este ejercicio si algunas personas tienen una imagen, ¿no? Alguna imagen. Por ejemplo, cuando de niña, con mis amiguitas, jugábamos a que nos decíamos un nombre, por ejemplo, Marta. Pues ¿qué color te llega, no? ¿No? Entonces, no, pues ahí me llega rojo, ahí me llega café, ahí me llega negro, me llega blanco, etcétera. Y estos colores son agradables o desagradables, es una forma. Ajá. Con estos apodos, ¿no? Nos llegan imágenes. Y este es nuestra imagen, nuestra autoimagen, que está ligada a nuestro autoconcepto, y nuestro autoconcepto es parte de nuestra autoestima, ¿no? Entonces, chequen si les llega alguna imagen y cómo es esta imagen. Miren, eso me parece muy interesante. Y si les llega una imagen desagradable y no se sienten a gusto con su apodo, yo sí les recomiendo, sobre todo a la gente que las quiere o los quiere, que se lo digan tranquilos, en buen plan. Oye, yo te agradecería que ya no me dijeras así, porque sí me siento mal, sí me molesta. Y la gente que los quiere lo va a dejar de decir. Y va a seguir la relación. Por supuesto. Muy bien, Vicky, pues algunas de las cosas que pueden asomar en las bromas son nuestras creencias relacionadas con los roles masculinos y femeninos, ¿no? Claro. Como en el caso del corredor de autos de Fórmula 1, Checo Pérez, al que le preguntaron sobre la también corredora Susie Wolf y contestó que las mujeres estaban mejor en la cocina. Y luego tuvo que aclarar que se trataba de una broma. Vamos a oír lo que se publicó en YouTube. Checo, el viernes habrá una mujer por primera vez en 22 años en la Fórmula 1. ¿Qué te parece? Sí, Susi, un gran piloto y bueno, demostrando, ¿no?, que las mujeres también pueden estar en este mundo tan difícil y bueno, ojalá y le pueda ir bien. También es difícil juzgar el trabajo en una práctica. No conoce el coche, estos coches son muy difíciles de manejar. Silverstone, un circuito complicado, entonces no esperemos grandes cosas de ella. ¿Te gustaría tener una compañera mujer, que somos muy complicadas? No, imagínate donde te gana una mujer, ahí sí ya es el colmo, entonces mejor que se vaya a la cocina. A la cocina que a los coches. Muy bien, pues Vicky, ¿cómo escuchas a Checo Pérez y su, entre comillas, broma? Pues muy interesante, o sea, por supuesto, no me gusta, pero me doy cuenta, nos podemos dar cuenta, y es interesante para nuestro auditorio, ¿no?, cómo hay incongruencia, y hay incongruencia en lo que creemos, o sea, él habla, ¿no?, sobre esta parte de qué bueno que las mujeres están conquistando otros ámbitos, etcétera, etcétera, ¿no? Es una buena persona, es muy capaz, y sin embargo después dice, pero no esperen tanto de ella. Sí, exacto. No esperen tanto de ella, o sea, ¿es que buena mujer o no es buena? ¿No? Ahí todavía no se perfila, ¿no? Porque Así dice, es difícil de manejar este auto, etcétera, etcétera. Ahí todavía no se perfila como esta tendencia tan abiertamente. Y después dice, que me gane una mujer, ahí sí. Pero ahí sí no, qué vergüenza, ¿no? Ajá. Entonces ahí le toca a él su parte masculina, su seguridad, ¿no? Su educación por machista. supuesto, su educación machista, por supuesto, ¿no? Dice, y mejor las mujeres a la cocina. Y entonces justifica, ¿no?, justifica esto como broma, pero la verdad es que así piensa. Esas son las creencias que esta persona sí tiene. Seguramente porque, bueno, pues popularmente lo hemos venido cargando durante siglos, ¿no? O sea, son enseñanzas, programaciones que nos han hecho durante siglos, que los venimos cargando, y por supuesto que trascienden de generaciones en generaciones, ¿no? Y es como automático, no se pasa a la conciencia. Y que está transmitido a hombres y a mujeres, porque desde mujeres. La periodista que hace la pregunta le dice, ¿cómo te llevarías con una mujer que somos complicadas? Claro. Es decir, ya lo dijimos en otro programa, la educación machista no solo se inculca a los hombres, se inculca también a las mujeres. Definitivamente. Las mujeres también recibimos estos mensajes de nuestra propia contra, tan incongruentes que aunque son en nuestra contra, los tomamos y los expresamos. Sí.
¿no? Y me parece esto también muy, muy comentable, ¿no? Muy comentable. Que la mujer diga, es que somos complicadas. Somos complicadas. Simplemente porque así se ha transmitido. Y la realidad es que los seres humanos somos complicados. Todos ya vemos los seres unas personas humanos. más sencillas y otras personas más complicadas, pero no depende de que seas hombre o de que seas mujer. Somos complejos, los seres humanos somos complejos, independientemente de que seamos mujeres u hombres, ¿no? Y sí, efectivamente, las mujeres son, dice ella, ¿no? Las mujeres somos, ¿no? Somos complicadas, ¿no? Y los hombres son muy ¿Y los hombres sencillos. ¿Son sencillos? Entonces, ¿por qué hacen guerras? ¿Y por qué mandan matar? ¿Y por qué hacen tanta cosa rara? ¿No? Así es, ¿no? Si se fueran tan sencillos. ¿Por qué engañan? ¿Por qué Claro. abandonan? Por qué? supuesto, ¿no? Si fueran tan sencillos. ¿Por qué Claro. te dicen, mi amor, te quiero mucho y luego ya se van, etcétera? Y las mujeres también lo hacemos, y no estoy diciendo que solo lo hagan los hombres. Pero lo hacemos todos y todas porque somos seres humanos Porque complejos. somos seres humanos, independientemente del sexo, independientemente del género. Bueno, y volviendo a la broma, a la supuesta broma, que él dice, como nos llevamos, ella y yo nos conocemos, por eso es la broma. Entonces, el tener confianza con alguien te autoriza a hablar mal de esa persona. Pareciera que autoriza, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es como una justificación muy conveniente, pero debajo de eso hay totalmente no intención consciente, ¿no? Pero sí una definición de la formación de esa persona, de lo que realmente cree, de lo que realmente siente, de lo que realmente se maneja en la vida, de su postura ante la vida. Entonces, cuidado cuando te hagan una broma. Así es. Si te dicen, ¡ay, no, es broma! Tú ten cuidado porque esta persona, por eso es el título del programa, entre broma y broma, la verdad asoma, porque quizás sí te lo quiere decir y por las mismas convencionalismos sociales no te lo puede decir con toda esa dirección y claridad y entonces te lo dice a partir de una broma. Veladito. ¿No? Te lo dice de manera velada. Veladito, ¿no? Broma, pero entonces así sí entra y así entran las agresiones. ¿No? Pero hay agresiones muy, muy fuertes, pero sí pegan en el inconsciente. El inconsciente no entiende de bromas, ¿no? Las bromas son como sofisticaciones del consciente, ¿no? En donde sí, pero no, pero sí. El inconsciente es definitivo, el inconsciente es contundente. Ahí hay bueno, malo, blanco, negro, no hay medias tintas. ¿No? Ya. Entonces el inconsciente así lo toma y así lo siente y así se impacta y así lo manifiesta en la vida. Ese es el problema, ¿no? Y así lo impacta en la autoestima. Y este es el problema con todo esto, ¿no? O sea, sí impacta en la autoestima. Y por supuesto que todas estas ideas, estos dichos, estas frases populares, más que frases populares, se hacen una filosofía de vida. Ese es el problema con las canciones. Tú has tenido programas muy interesantes acerca de las canciones, ¿no? Así es. ¿No? El amor acaba, el amor tiene que ser incondicional, amar y querer es diferente. O sea, una serie de cosas que se hacen filosofía de vida, no son una canción. Que la canción es un momento del autor, es una expresión de ese momento del autor, ¿no? Y dejan de ser esa expresión para convertirse en filosofía de vida, ¿no? Y así es como yo lo creo, ¿no? Ajá. Y eso es, bueno, definitivamente eso no entra por la conciencia, entra por la música, que es como cuchillo en mantequilla, ¿no? Ajá. Y entra facilito, y se instala. ¿No? Y se instala como una verdad contundente. Y te la crees, te convences. Nos tragamos la píldora. Todas estas expresiones de las mujeres a la cocina, que se vaya a cuidar a sus nietos o que se vaya a cuidar a sus hijos. Calladita te ves más bonita, por supuesto. Todo ese tipo de cosas, por supuesto que impactan la autoestima de las mujeres. Por supuesto. Y tienen una raíz histórica. Hace muchísimos años, siglo XVI, XVII,
estaba totalmente dividida la sociedad, las mujeres deberían permanecer en el ámbito privado de las casas y los hombres salían al ámbito público. Entonces, si una mujer se atrevía a salir al ámbito público, inmediatamente era reprimida a decirle, no, tú tienes que estar en el ámbito privado. Así es. De ahí la frase, las mujeres a la cocina, porque tú en el corte atinadamente decías, pues hay tantos hombres chef que están en la cocina, Claro. que por qué debería ser una mala referencia. Claro. Es mala referencia porque te están mandando a un ámbito privado, ¿no? A decir, tú no participes en lo público. Claro, ¿no? Y con esta, con este antecedente, ¿no? De siglos atrás. Así es. Y la otra cuestión que me parece interesante de lo que dice Checo Pérez es que sería como una enorme humillación que una mujer le ganara. Exactamente. Y esto me lleva a que hay atrás de su creencia, y tú me dirás si estoy en lo cierto, también otra creencia de que las mujeres somos inferiores. Así es. Entonces, que te gane un igual, bueno, ahí a veces se gana, a veces se pierde, pero que te gane un inferior, pues eso sí es humillante, ¿no? Quiere decir que estás en ínfimas condiciones. Así es, así es. O sea, es minimizante, ¿no? Así es. No se vale que una mujer sea más que un hombre. ¿Y por qué no? ¿No? Los dos somos seres humanos. Así ¿no? es. Simplemente Exacto. es cuestión de capacidad. ¿No? Así es. ¿Cuál es el problema? ¿No? Y independientemente de sexo, independientemente de género, ¿no? O sea, pero no, es como vergonzoso. Exacto. Y no se ponen a pensar que en la Fórmula 1, que hay siempre ha habido la mayoría de hombres, ha habido pocas mujeres, la situación es porque no las dejan participar. Entonces, si no te dejan practicar algo, pues nunca te vas a hacer hábil en eso. Por supuesto, por supuesto. Hay ámbitos en donde la mujer apenas, afortunadamente, nos estamos metiendo, estamos conquistando estos ámbitos, ¿no? Y yo no diría que tan fácilmente, verdaderamente somos pioneras, ¿no? en este cambio, afortunadamente, ¿no? Y estamos en otros ámbitos, y los hombres también están cambiando. Creo que hay una crisis, ¿no? Hay una crisis, incluso se manifiestan en las relaciones, hay una crisis precisamente porque los roles están cambiando. Así es, que haremos en el futuro un programa de masculinidades, porque efectivamente cuando las mujeres cambiamos y salimos al ámbito público y tenemos otra manera de actuar, los hombres no saben ya cómo comportarse porque están acostumbrados a comportarse en el otro sistema, ¿no? Así con las es. mujeres en el ámbito privado y ellos solos en el público, ellos dominando. Y pareciera que está mal, pero al contrario, yo siempre les digo, pues, si en un equipo de fútbol tú nada más juegas con 5 jugadores y a los otros 6 les dices que se sienten y que no hagan nada, pues no vas a ganar. Por Y supuesto. esto es lo que ocurre en las poblaciones donde se dice pues la mitad de la población que somos mujeres, ustedes no hagan nada y nosotros vamos a hacer todo. Exactamente. ¿No? Entonces, creo que sí, estamos en una cuestión muy interesante. Muy interesante. Aquí, y sobre todo viéndolo desde el punto de vista de cómo lo aprecia el inconsciente. El inconsciente, ¿no? claro que sí. Pues bueno, vamos a un corte y regresamos en unos minutos aquí en El Género en la Cultura. Recuerden hacernos sus comentarios en el Facebook, en facebook.com/Género y Cultura, y en el Twitter @Género y Cultura 1 con el hashtag El Género y la Cultura. Estás escuchando IUS Canal Multimedia, Derecho a tus oídos. Hola, soy Oscar Mendoza y te invito a que todos los miércoles, en punto de las 10 de la mañana, nos escuches en El Búho Sonoro, la cartelera radiofónica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, una producción de la División de Educación a Distancia. Y aquí encontrarás convocatorias, información, eventos, cursos, conferencias y muchas más actividades que se realizan en nuestra institución, la Facultad de Derecho. Recuerda, escúchanos los miércoles a las 10 de la mañana con su repetición los viernes a la misma hora, desde Ciudad Universitaria, UNAM, donde se construye el futuro. Pues ya estamos de regreso con el tema Entre broma y broma, la verdad asoma. En el cuarto y último bloque del programa, en el que vamos a escuchar la opinión de Vicky Córdoba sobre cómo podemos las personas, hombres y mujeres, manejar las bromas, así como identificar las creencias que nos perjudican para cambiarlas.
Así es. Primero quisiera como especificar cómo se estructuran, es decir, cómo se impactan, de qué manera, o sea, cómo podemos identificarlas, pero si no sabemos cómo identificarlas, si no sabemos qué vamos a identificar, pues entonces estamos perdidos, ¿no? Sí, no podemos cambiar nada. Entonces, es muy interesante porque las creencias, estas creencias se instalan en el inconsciente a partir de situaciones repetitivas, de frases hechas populares, aceptadas, que es lo que estamos, lo hemos estado diciendo, que entran sin cuestionamiento y continuamente expresadas a nuestro alrededor, ¿no? Muchas veces hay una plática, ¿no? Y ni siquiera, o sea, nosotros entramos en esa plática y ni siquiera concientizamos si realmente así lo pensamos o no lo pensamos, simplemente participamos, ¿no? Entonces, y lo que hablábamos es, calladita te ves más bonita, las mujeres a la cocina, todos los hombres son iguales, los hombres son infieles, las mujeres son complicadas, las mujeres juntas ni difuntas, o sea, todo eso tiene que ver con repeticiones, porque en broma, pero son repeticiones, y eso impacta, programa al inconsciente, ¿sí? Otra forma de ver esto, de cómo se instalan las creencias, son a partir de decretos, frases determinantes pronunciadas por personas significativas, ya sean nuestros padres, el maestro, a lo mejor el sacerdote, el médico, que es como si tuviera la verdad absoluta, ¿sí? Por ejemplo, debes de tener todos los hijos que Dios te dé, ¿no? Y entonces eso lo dice la iglesia, o eso lo dice el sacerdote, o eso lo dice el maestro, o eso lo dicen los papás. Y entonces cuando una mujer se ve en situaciones de decidir un embarazo, pues es complicadísimo, y entonces entra en unas disyuntivas tremendas, ¿no? Entonces sería la creencia: no tengo derecho a tomar decisiones sobre mi cuerpo, sobre mi vida, ni mi familia, ¿no? Lo que yo quiero no importa, y eso lo venimos cargando. Esas son como las deducciones que ni siquiera son conscientes, ni siquiera son racionales, pero son deducciones que actuamos, no las pensamos, actuamos. Y esto es bien interesante también con las conclusiones primarias tomadas desde una perspectiva infantil, ¿no? Sin escudriñar, tragamos la píldora de verdad, sin escudriñar su contenido y confrontarla. Por ejemplo, simplemente: bonita tu hermana. Ah, entonces yo soy la fea, ¿no? Como consecuencia, Como consecuencia, ¿no? El inteligente es tu hermano, ¿no? Entonces yo soy la tonta. Así ¿no? es. Automáticamente hay conclusiones que determinan, ¿no? Y por supuesto, esto es como se repite, y cada vez que se repite, se programa, ¿no? La incongruencia de la que hablábamos, ¿no? Pues nosotros los seres humanos somos incongruentes, ¿no? Así es. Somos incongruentes por naturaleza, pero necesitamos, para ser nosotros, para tener para ser cada vez más quien queremos ser, saber que somos incongruentes y dirigirnos a estas incongruencias para integrarlas, ¿no? Por ejemplo, incongruencias sobre lo establecido como correcto o en la realidad, digamos, ¿no? Lo que hablábamos acerca de la puerta, de las mentiras, acerca de todo el mundo puede mentir, todo el mundo otra cosa que es una persona, esto es muy claro, y ahora con toda esta parte ecológica, ¿no? Hay personas que separan su basura, hay personas que cuidan el ambiente, etcétera, ¿no? Y entonces esto es como su creencia racional, lo dicen, es un argumento, etcétera, etcétera, y sin embargo se compran un café, hay personas, ¿no? Que con toda esta posición ante la vida, ¿no? Sí. Se compran un café, traen el vaso 2 cuadras, no encuentran un basurero por ahí y lo dejan por ahí así, como en el pretil de una ventana. No lo tiran a la calle. Claro ya que no. Quedó en el pretil de la ventana. En el pretil de la ventana, ¿no? O si no, personas que se comen un chocolate y tranquilamente echan la envoltura por
por la ventana del coche. Así es. ¿No? Pero eso sí, son muy ecológicas, racionalmente son muy ecológicas, separan la basura, se enojan de las personas inconscientes, ¿no? Que no son claras con esto del ambiente, ¿no? Entonces, estas incongruencias, hay que darnos cuenta, ser cazadoras o cazadores de incongruencias personales. Esto me gusta mucho. Dejemos de ver las de los demás y empecemos a ver las nuestras. Empecemos a ver las nuestras, ¿no? Claro. Y es muy interesante con esto que dices, porque dices, dejemos de ver lo de los demás. Vamos a ver aquello que critiquemos a los demás es porque nosotros lo hacemos en algún ámbito de nuestra vida, ¿no? Okay. Somos espejos de espejos. Ya. ¿No? Entonces los demás nos reflejan estas incongruencias y si las criticamos, entonces hay que ver y escudriñar un poquito porque en alguna parte yo soy incongruente, en alguna parte de mi vida, a lo mejor no precisamente en eso, pero en alguna parte de mi vida soy incongruente. De ¿no? acuerdo. O sea, Bien. hay personas que dicen, qué barbaridad, ¿qué haces con ese hombre? Ya déjalo. Y ellas están inmersas en una relación destructiva, terribles, ¿no? Ajá. ¿No? Pero déjalo, ¿no? Mujer, déjalo, ¿qué haces con él? No vale la pena, ya mándalo al cuerno, ¿no? Y sin embargo viven en una relación destructiva, ¿no? Entonces estas incongruencias donde no me veo, pero sí lo veo afuera, es un punto importante que a mí me informa de qué pasa conmigo. Aquí la congruencia, es decir, la conciencia es la que hace el cambio, ¿no? La conciencia y la responsabilidad, porque aunadas la conciencia y la responsabilidad nos da la capacidad, nos da nuestro poder personal y la capacidad de elegir y elegir hacia dónde queremos optar, ¿no? Si no, no hay opción. Estamos reaccionando simplemente, no estamos optando. ¿No? Y si estás reaccionando, no estás siendo dueña de tu destino. Por supuesto, no estamos como un barquito en alta mar, ¿no? Como para donde nos viento. lleve el viento, pues sí, ¿no? Ajá. Pero muy seguros y muy claros. Y no es cierto, para nada. Es puro rollo intelectual, eso sí. O si no, a partir de un evento de alto impacto, ¿no? Por ejemplo, también se fijan las creencias, vamos a pensar que en una familia, algún deceso de algún familiar importante, ¿no? La mamá o el papá dice, me siento totalmente sola, se acabó mi vida, se me acabó la vida, ¿no? Y ahí está el hijo, ¿no? Y el hijo dice, entonces yo no soy nadie, ya no vale la pena, o sea, yo no soy importante. Y entonces es una creencia, yo no soy importante para alguien significativo, ¿no? Así se fijan las creencias. Bien. ¿No? Entonces, a partir de esto, cuando estemos en alguna plática, cuando nos demos cuenta de estas incongruencias, ya sea reflejadas o personales, entonces es una oportunidad para ver cuál es nuestra creencia real, nuestra creencia de base, no la creencia que creemos, ¿no? Y que creemos racionalmente, ¿no? Porque esos son argumentos totalmente lógicos, pero de libro. Ok, de ¿No? acuerdo. O sea, tengo que darme cuenta qué es lo que realmente creo. Exactamente. Primero. Y a partir de ahí, totalmente ser responsable para poderlo cambiar, ¿no? Si lo quiero cambiar o no lo quiero cambiar. Primero entra la conciencia y la responsabilidad, porque habrá gente que no quiere cambiar sus creencias, ¿no? Así es. ¿No? Y eso está bien. Y eso está bien. Lo que me parece a mí muy importante es que estés consciente y digas, esto yo así lo quiero creer y no lo quiero cambiar. Así es. Lo que me parece que es un problema es cuando tú crees que eres, por ejemplo, hay casos que me dicen, es que yo soy muy respetuoso de las mujeres. Ah, bueno, está bien. Pero resulta que les dicen piropos, que les dicen apodos, que no las incluyen, etcétera. Entonces les dirías, pues en aras de la congruencia, di que no eres respetuoso de las mujeres y tienes derecho. Exactamente. Pero si dices que lo eres, actúalo. Actúalo, porque no se actúa, ¿no? O sea, Ajá. se reacciona sin la conciencia, se reacciona, pero yo creo que soy muy respetuosa, Ajá. ¿no? Y es un rollo que yo me he hecho, pues sí, ¿no? Pero es un rollo intelectual, no es verdad. Que tiene que ver, lo hemos visto luego en las campañas políticas, cuando algún candidato empieza a decir, con todo respeto,
mi contrincante, entonces ya va a hablar mal del Ya va a hablar contrincante. con el contrincante. Lo va a hacer pedazos, pero le pone con todo Con todo respeto para respeto. que Exactamente, para que no suene. no suene agresivo, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, aparentemente, pero la verdad es que hay una agresión ahí, ¿no? Que si Hay dices una algo crítica. irrespetuoso, no, aunque te pongas con todo respeto, si es irrespetuoso, lo es. Es irrespetuoso y es irrespetuoso. Esa es la verdad. ¿No? Entonces, bueno, esto me parece que es algo que podemos dejarle a nuestros radioescuchas, a nuestros y nuestras radioescuchas, esta sugerencia de que vean lo que les molesta en los demás o lo que les parece criticable en los demás, identifiquen qué tienen de esta parte criticable, qué es que lo tienen en sí mismas o en sí mismos, y decidan si lo quieren cambiar o no. Así es. Si deciden que no lo quieren cambiar, pues es mucho más fácil porque no tienen que hacer nada. Pero si deciden que sí lo quieren cambiar, ¿qué pueden hacer? Bueno, hay varios ejercicios de programación neurolingüística, incluso en internet se ven algunos, ¿no? Son ejercicios en donde de alguna manera se ve uno en la situación que uno quisiera cambiar. Por ejemplo, calladita te ves más bonita, ¿no? Ajá. Entonces yo me veo hablando, me veo segura, me veo dinámica, me veo exitosa, me veo con todas estas características y las siento, las vivo, ¿no? Y ahí en donde les estoy viviendo puedo pensar en alguna situación, en algún momento en donde yo quisiera ocupar estos recursos y estoy instalando recursos. Esa es una parte. Te ves ¿no? hablando, te ves participando, te ves bonita y te ves también exitosa, ¿no? Así es. Y la creencia negativa es interesante porque una de las formas muy sencillas, ¿no? Es como verme en esta creencia que no me gusta, en este apodo, en esta imagen, por ejemplo, que tiene que ver con algo que no me gusta, ¿no? Y a lo mejor esa imagen pasarlo como por toda la pantalla, ¿no? Con mi mano y seguir con los ojos mi mano por toda la pantalla. Como ¿no? recorriéndola Como en espiral, recorriendo, recorriéndola de exactamente. un extremo a otro. Exactamente, recorriéndola, como poniéndole en la pantalla, y esto hace que se borre, que baje su contenido emocional. Ah, muy bien, pues esos son recursos muy interesantes para quienes quieran cambiar sus creencias, sobre todo en algunas partes sí porque afectan a otras personas, pero sobre todo porque afectan a cada quien. Así es. Hay muchísimas creencias que nos afectan, que nos limitan, que nos impiden tener éxito, que nos impiden hacer las cosas que queremos hacer, y yo creo que en ese sentido es muy importante que vayamos buscando cambiarlas, ¿no? Y yo creo que también, por último, si hay creencias limitantes, que por supuesto esto no pudiera ser suficiente, pues acudan a una persona que las pueda ayudar, ¿no? Que una de ellas es Vicky Córdoba. Yo personalmente lo digo, ha sido una gran ayuda, tiene muchísimos recursos, te convierte tu vida en otra cosa. Por supuesto tienes que tener la decisión y tienes que participar, si no, no hay nadie que te pueda ayudar. Claro. Vicky, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, les voy a dar mi celular, ¿no? Es 55, bueno, con el 044 55 19 49 41 16. Muy bien, 044 55 19 49 41 16. Perfecto. Vicky Córdoba, psicoterapeuta, que les puede ser de muchísima utilidad para esto del cambio de creencias, y sobre todo por la dirección del programa, pues yo les invito a que cambien sus creencias acerca de la posición de las mujeres en la sociedad y empecemos a vernos como iguales en derechos, porque no somos iguales entre nosotros. Todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles, pero sí iguales en derechos hombres y mujeres. Pues agradecemos a Vicky que haya estado con nosotros. Muchas gracias, Vicky. Un placer, Alma, de verdad, un placer de estar en tu programa, ¿no? Y a todos los radioescuchas, muchas gracias, ¿no? Y les mando un saludo. Pues agradecemos el espléndido trabajo
de nuestro productor Ezequiel Ramírez, y a todas y todos ustedes les agradecemos el favor de su atención. Se despide de ustedes Alma Alonso Nájera y les recuerdo que estoy atenta a sus comentarios en el Facebook, en facebook.com/Género y Cultura, y en el Twitter @Género y Cultura 1 con el hashtag El Género y la Cultura. Les recuerdo que nuestros horarios, los viernes a las 6 de la tarde y los lunes a las 10 de la mañana en Radio Yus, canal multimedia, en www.derecho.unam.mx. Hasta entonces, estén alertas a los mensajes culturales que reciben y que transmiten porque inciden en sus vidas y en las de otras personas.